Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de las espondiloartropatías seronegativas. Vamos a ver, déjenme verla ahora. Sí, les voy a dar la introducción, básicamente los conceptos generales, y entonces después tomamos un pequeño break, como hacemos siempre. Cuando hablamos de espondiloartropatías seronegativas, vamos a hablar de un grupo de enfermedades, ¿sí? Un grupo de enfermedades musculoesqueléticas que comparten determinadas características, ¿sí? Y esta placa es una de las más importantes de esta clase, que la pregunto en todos los exámenes, así que márquenla y apréndansela bien, porque es la clave para el diagnóstico de estas patologías, ¿sí? Es un grupo de enfermedades que más allá de tener sus características distintivas, cada una entre ellas, comparten determinadas características. Esas características son que tienen compromiso axial, sobre todo sacroilíaco. Cuando hablamos hace un rato de artritis reumatoide, hablamos de una patología de compromiso principalmente periférico. ¿Sí? Recuerden, era una patología de pequeñas articulaciones. En general podía agregar algunas grandes articulaciones, pero no comprometía el esqueleto axial, es decir, la columna vertebral, salvo como alguna complicación de larga data. Acá hablamos de patologías que de entrada en general tienen compromiso axial y sobre todo de la articulación sacroilíaca, que el compromiso periférico que tienen es asimétrico, a diferencia de la artritis reumatoide, es asimétrico y es principalmente en miembros inferiores, al menos de inicio. El factor reumatoideo es mayormente negativo, y digo mayormente porque existen algunos casos donde puede ser positivo, pero en general es negativo, que asocian frecuentemente compromiso ocular, compromiso de los ojos, ¿sí? Ahora, cuando veamos más en detalle las patologías, vamos a ver cómo y qué afectan del ojo, y que tienen una fuerte asociación con el antígeno mayor de histocompatibilidad del grupo 2, denominado HLA-B27. Este es un determinante genético que tienen estas patologías y que se puede medir. Dentro de este grupo de enfermedades, de las espondiloartropatías seronegativas, tenemos 4 enfermedades bien definidas y un grupo no definido. La espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las artropatías enteropáticas y la espondiloartritis reactiva son las 4 enfermedades que están definidas con nombre y apellido, pero la realidad nos muestra que hay un 30% de pacientes con espondiloartritis seronegativas que no pueden ser clasificados dentro de ninguno de estos primeros 4 grupos, ¿sí? Un 30%. Esos pacientes que no pueden ser clasificados dentro de ninguno de estos 4 grupos, se los clasifica como pacientes indiferenciados, es decir, tienen una espondiloartropatía, pero indiferenciada, porque no cumple criterios para ninguno de estos de estas 4 patologías específicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en una espondiloartropatía, ¿sí? Además de las características que nosotros mencionamos hace un ratito, hay algunos criterios para, sobre todo, intentar clasificar a los pacientes, aunque sea como indiferenciados, aunque sea, vuelvo a repetir, como indiferenciados. Después, si nosotros logramos juntar los criterios en la primera consulta o a lo largo del tiempo para clasificarlos dentro de estas 4 patologías, dentro de alguna de estas 4 patologías, mejor. Pero si no, tenemos que tener en la cabeza algunos criterios específicos que, aunque sea, me van a poder clasificar a ese paciente como portador de una espondiloartropatía indiferenciada. Esos criterios los ha establecido un grupo que es el grupo ASAS, que es un grupo mayormente europeo, pero que tiene participación también de algunos colegas de Estados Unidos, y que ha establecido estos criterios como criterios que no se nos pueden pasar por alto para poder decir por lo menos que el paciente tiene una espondiloartropatía indiferenciada. Tiene lo que se llama un criterio de ingreso. El criterio de ingreso que se tiene que cumplir sí o sí es este primero que está acá. El paciente tiene que tener dolor lumbar de más de 3 meses de evolución y de inicio antes de los 45 años. O sea, si esto no se cumple, no podemos pensar en una espondiloartritis axial o indiferenciada, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí?
Si este criterio no se cumple, no podemos pensar en este grupo de patologías. Entonces, repito, dolor lumbar de más de 3 meses de evolución y una edad de inicio menor a 45 años. Vamos a ver en un ratito que este dolor lumbar no es un dolor lumbar cualquiera. Tiene algunas características particulares que ya las vamos a mencionar. Si no todo dolor lumbar uno lo puede meter acá adentro. El dolor lumbar que uno tiene en cuenta para pensar en una espondiloartritis axial tiene determinadas características y obedece justamente al compromiso sacroilíaco. Entonces, en todo paciente que tiene dolor lumbar de más de 3 meses de evolución y edad de inicio menor a 45 años, yo puedo pedirle la determinación del HLA-B27 y si es positivo, esta determinación no arroja un valor, sino que solamente les dice a ustedes si es positivo o negativo este determinante genético. Entonces, si es positivo y el paciente tiene 2 o más características de alguna de estas que ustedes ven acá, puedo decir que ese paciente tiene una espondiloartritis axial, o si no puedo medir el B27 porque estoy en un lugar donde no tengo la posibilidad de medir ese determinante genético, y le puedo hacer una resonancia de articulaciones sacroilíacas, mejor todavía, porque si yo tengo una resonancia con características específicas de espondiloartritis axial, ya las vamos a ver, son características bien determinadas y específicas, y alguna de estas, y al menos una de estas características que tengo acá abajo, entonces yo ya puedo mencionar o puedo clasificar a ese paciente como portador de una espondiloartritis axial. Esas características son el dolor lumbar inflamatorio, que ya vamos a ver de qué se trata, la artritis, la entesitis, fundamentalmente del talón, la uveitis, la dactilitis, que es el dedo de salchicha que les mencionaba en la primera clase, si tiene psoriasis, si tiene enfermedad de cronocolitis ulcerosa, si tiene una excelente respuesta AINES al dolor lumbar, es decir, toma un antiinflamatorio y se le va, si tiene historia familiar para una espondiloartritis, si tiene el B27 positivo o la PCR elevada, o sacroiliitis en la imagen, ¿sí? Es decir, dolor lumbar mayor a 3 meses en menor de 45 años, con un B27 positivo y 2 de estas características, o dolor lumbar mayor a 3 meses en menor de 45 años, con sacroileitis y una de estas características, me clasifica al paciente como portador de una espondiloartritis axial. Eso en el caso de que no cumpla criterios para ninguna de las 4 patologías específicas que a continuación y después del break vamos a ir viendo. Pero este cuadrito es muy importante que lo tengan en la cabeza porque de alguna manera a ustedes los pone en posición de pensar en estas patologías y después, pasando el resto de los criterios para cada patología que vamos a ir viendo, podrán definir si se trata de una artritis psoriásica, una espondilitis anquilosante o si queda como indiferenciado. Pero si cumple con con alguna de estas características, entonces ese paciente tiene una espondiloartritis y debe ser tratado como tal. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, Sí. sería como que con estos criterios lo ponemos dentro del grupo grande de la enfermedad y después si cumple algunos otros específicos, vamos a ponerle nombres específicos, anquilosante y demás. Tal cual, le pones el apellido, pero con esto le pones el nombre. Y con esto te alcanza para empezar un tratamiento, ¿sí? Aunque no lo puedas clasificar como una patología específica. Lo clasificás como indiferenciada, como parte del último grupo que les pongo acá, ¿sí? Y ya eso te habilita para empezar un tratamiento. Bien, gracias. Bueno, tomamos un pequeño recreo de 5 o 7 minutitos, son y 32 y 40, arrancamos nuevamente, ¿sí? Ok.